Barco se mueve y se balancea, porque no puede ver para compensar todo ese movimiento. Al no tener idea de los detalles o el paradero de los universos desde los que estaban convocando cosas, lo que obtuvieron, o si obtuvieron algo, fue aleatorizado por factores fuera de su control. Sin embargo, les consiguió algunas películas excelentes, incluida esa serie llamada Star Wars, que nadie más había visto antes. Y esa cantidad de novedad y aleatoriedad estaba aportando alivio a la vida de todos. Y una o dos bromas divertidas sobre Orochimaru. También hubo una cierta cantidad de trabajo de preparación detrás. De escena para las tramas, bromas y batallas en curso contra Orochimaru, y para eso, un clon se había transformado en una copia de Sasuke Uchiha, para servir como cebo para una trampa posterior para el Sannin. Ahora hay una cosa que debe entenderse, con tantos de ellos conscientes de los reinicios, una cierta cantidad de variabilidad había entrado sigilosamente en la vida. No es que aquellos que no estaban conscientes de los bucles cambiaran lo que estaban haciendo sin ayuda, pero con tanta gente que estaba consciente haciendo cosas. Se seguían dando pequeñas señales a todos los demás que a veces conducían a que surgieran diferentes acciones, aparentemente fuera de lugar. De la nada. Por ejemplo, hubo un caso bastante consistente de que si alguien compraba comestibles el día de mudarse a la propiedad de Uchiha, a través de una serie complicada de eventos y rumores, atraería a Sasuke Uchiha a la propiedad para quejarse y quejarse de que la destrozaron. Haciendo un escándalo cada vez mayor, e incluso tratando de convocar a Anbu para que los eche si no se trata con prontitud. Dado que comprar comestibles era algo difícil de evitar, ya que nadie tenía suficiente comida en sus armarios para alimentar a un grupo tan grande como el que se habían convertido, y otros eventos se ponían en marcha si todos visitaban restaurantes. Con Sasuke alrededor de las fincas en el primer día tomarse una pastilla se estaba convirtiendo en una molestia cada vez más común. Era algo que todavía estaban buscando una buena manera de evitar. Sin embargo, en un mundo sin consecuencias siempre fue fácil noquearlo y esconder el cuerpo, o borrar su memoria para que nadie se quedara atrapado con el deber de hacerse pasar por él. Asombroso ego caminante. Aún así, al ver a Ankou correr hacia él con 1000 pájaros alrededor de un puño, Ankou tenía una definición muy flexible de noquear. Cuando se trataba de Uchiha, el clon que estaba haciéndose pasar por Sasuke, esquivó hacia atrás, sin siquiera pensarlo, el clon de sombra activando su Sharingan ya que lo hizo puramente por reflejo. Luego, el clon se detuvo, aturdido, y Ankou lo clavó con los 1000 pájaros justo entre los ojos, una acción que detuvo a toda la fuerza de trabajo de los clones cuando los recuerdos de ese clon los golpearon. De repente, docenas de ellos cambiaron de forma en los temibles pantalones Uchiha y activaron Sharingans. Esto fue lo suficientemente extraño como para que Ankou se diera cuenta de lo que había sucedido casi de inmediato y, por lo tanto, no se dispuso a matarlos a todos. ¿Qué es? Preguntó Hinata, nerviosa por la extraña casualidad de que el Naruto con el que estaba hablando abandonara repentinamente la conversación para convertirse en el Uchiha, y mirar a su alrededor con un Sharingan activado. Dos cosas, respondió el niño a su amada, aunque no la abrazó mientras se transformaba en Uchiha porque eso sería demasiado espeluznante. Una es, por primera vez desde que trasplantaron un Sharingan hace tanto tiempo, traté de cambiar de forma uno, y funcionó más allá de mis expectativas. Tengo un conjunto funcional de ojos de rueda de copia en esta forma. Hinata reflexionó un momento si esto era bueno o malo, ya que le gustaban sus ojos normales, y siempre podían robarlos de Sasuke cuando querían memorizar algo. No era como si tuvieran un mejor uso para el Pubeilder. Y lo otro es eso, señaló el chico a uno de los muchos fanáticos que decoraban el antiguo complejo Uchiha, decoraciones que siempre se habían ocupado de derribar el primer día de reconstrucción. De hecho, la mitad ya había desaparecido, despejada para el proyecto de construcción del complejo Kitsune. Al ver que era solo un ventilador normal, supuso algo más profundo, activando sus propios ojos blancos para comprobarlo. No entiendo, respondió ella. Hay un corte que lo atraviesa, cubierto por un sello de ilusión permanente. ¿Pero por qué? Todos los fanáticos tienen un corte diferente, entre los que he visto. Naruto respondió con calma. Pero esos no son aleatorios, son trazos de un conjunto de sellado incompleto, esparcidos por las decoraciones de los abanicos del clan Uchiha. Hinata reflexionó sobre esto por un momento, antes de llegar a una respuesta. La biblioteca del clan Uchiha. Querrían esconderla para que solo ellos pudieran encontrarla. ¿Y qué los hace únicos? El Sharingan,
confirmó Naruto, asintiendo con una sonrisa. Entonces, armaron un rompecabezas que solo un Sharingan activo podía resolver, como una prueba para cualquiera que quisiera ingresar a su biblioteca. Primero, tenías que ver a través de las ilusiones sobre esas marcas ocultas, pero los yugas también podían hacer eso. Así que dividieron el código entre muchas de esas ilusiones, espetó Hinata por él. Para requerir la habilidad del Sharingan para memorizar. Ahora citó algo de su floreciente educación sobre las focas son cosas tan complicadas que no puedes darte el lujo de acercar una, lo suficiente, hay que hacerlo correctamente. Así que las marcas precisas y sus relaciones entre sí, dispersos entre tantos fanáticos, sería casi imposible para cualquiera que no sea un Uchiha juntarlos correctamente. Naruto sonrió, cruzándose de brazos. Y Kakashi, que fue el único que pudo haber descubierto este acertijo, no lo hizo porque, por un lado, nunca sale aquí y por el hecho de que siempre mantiene el ojo tapado. Hinata ya estaba murmurando. Pero, si la llave es un sello, eso significaría que su biblioteca está escondida dentro de un sello de almacenamiento gigante en alguna parte, y esta llave proporcionaría acceso, como un yatsu de invocación, solo que al revés. Tendrías que llamarte a ti mismo para eso, o llamar a los libros, supongo. El niño volvió a su forma nativa y abrazó a la niña. Así es. Y como no sabía nada sobre focas las primeras veces que derribé este lugar hasta los cimientos, no tenía idea de lo que estaba buscando. Probablemente estén tallados entre capas en algún piso en algún lugar, y nunca supe qué revisar las primeras veces y simplemente supe que no había nada ahí desde entonces. Esto significa que tenemos la biblioteca del clan Uchiha, dijo entusiasmada, besando al chico que amaba mientras le devolvía el abrazo. Sus clones ya estaban trabajando reconstruyendo los sellos del caleidoscopio que ofrecían acceso a la biblioteca gigante y misteriosa, ensamblando los trazos de los diversos símbolos de abanico restantes alrededor del complejo, solo para descubrir que a pesar de la redundancia introducida por el Uchiha para mantener viable el plan, a pesar del daño esperado en la batalla, ya habían destruido suficientes símbolos de fanáticos durante las primeras etapas de la reconstrucción para hacer eso imposible, este reinicio. 3. El Naruto original se puso las mangas de su ornamentado kimono de seda, que no le quedaba bien y estaba mal confeccionado según su estimación, pero aún así cumplía con los estándares de la corte del Señor del Fuego, donde se encontraba actualmente parado, esperando ser presentado. Fue un acto bastante sencillo de su parte, jugar con su habilidad de sastrería lo suficiente y el Señor del Fuego quería que se retirara como un ninja para poder comprometerse con una de sus muchas hijas. Bueno, no le haces eso a un paleto sin darle algunas instrucciones sobre cómo comportarse en las funciones de la corte. El sastre puede ser un simple artesano, menos que un granjero, alguien a quien siempre querrías mantener escondido en la parte de atrás en algún lugar haciendo esas excelentes prendas por las que le habías enganchado, pero si se va a casar con tu hija eso todavía lo eleva a la clase samurái, y tiene que saber comportarse decentemente. Entonces, en lugar de pasar todo su tiempo huyendo de las tropas del Señor del Fuego, esta vez estaba aceptando esa instrucción. Ahora, cuando esto sucedió antes, siempre había sido una sorpresa para Naruto tener a los sirvientes del señor local descendiendo a la aldea ninja para decir, ese chico de ahí. El Señor del Fuego requiere su servicio. Y, en consecuencia, había sido expulsado del cuerpo ninja en servicio activo y llegó el reinicio. ¿Ahora? Bueno, fue diferente cuando un muchacho humilde se acercó al palacio y solicitó el puesto de sastre del señor. Entonces no tuvo que enviar a sus criados a buscarte y, en consecuencia, ni siquiera sabían que necesitaban sacarte de la lista de ninjas en servicio activo. Entonces, mientras sus clones estaban haciendo que sucedieran cosas en Konoha, el verdadero Naruto podría obtener algo de educación sobre la corte real. Y mientras pasara más de un mes, una semana y un día antes de la ceremonia de la boda, probablemente ni siquiera tendría que ver a la chica fea con la que estaba comprometido. Mientras tanto, podría estar aprendiendo la etiqueta de la corte y cómo comportarse entre sus señores samuráis. Y, bueno, si regresaba y usaba esa información más tarde, en otro reinicio, realmente podría comenzar a dominar el delicado arte de la política que se desarrollaba allí. Y tarde o temprano, aprendería cómo conseguir que alguien le enseñara las artes de lucha samurái, lo quisieran o no. Si no le enseñarían a un sastre pobre y humilde, ¿qué tal a un cocinero más
¿Educado? ¿O un masajista un poco más refinado? ¿O un armero francamente sofisticado? Tenía muchas habilidades por las que esta corte había tratado de reclutarlo, y estaría aprendiendo sus modales, hábitos y la peculiar cultura de la corte cada vez más con cada reinicio. Un mes de aprendizaje aquí, un mes allá, y muy pronto lo tomarían por uno de ellos. E incluso si solo comenzaran a enseñarle a su atrasado primo del campo, caído en la pobreza, algunos movimientos aquí o allá, eso aumentaría hasta que no fuera tan pobre en la lucha o atrasado en sus habilidades hasta que pudiera pasar como simplemente no tan bien enseñado. Y se podrían sacar uno o dos refinamientos para adaptarse al futuro yerno del señor. No pasaría mucho tiempo hasta que tuviera un entrenamiento samurái completo. Es posible que nunca le enseñen sus mejores secretos, pero le mostrarán los conceptos básicos. Incluso Konoha dio tanto entrenamiento ninja a los descendientes de sus enemigos, o ninjas desaparecidos. En cuanto a los monjes, bueno, la mayoría de ellos eran samuráis retirados, ¿no? 3. Con el tamaño del bosque de la muerte y la cantidad de Orochimaru sueltos en él, era inevitable que algunos de los micro Sannin se escaparan. Una vez que pasó la valla límite, una vez más le fue posible hacer body flicker y convocar. Manda atacó a Konoha en ese mismo instante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la oficina del Hokage cayó bajo el asalto de docenas de Orochimarus que abrumaron a los guardias y masacraron al tercero, sin perder tiempo en burlarse de él o aislarlo, ya que estaban demasiado ocupados compitiendo entre sí. Por quien podía matarlo y reclama el premio en un concurso no oficial, el Orochimaru que mate al tercero podrá gobernar a los demás. Naturalmente, ninguno de los Orochimarus mantuvo sus acuerdos con el ganador, y la ciudad de Konoha sufrió graves daños antes de que el ninja de Konoha persiguiera al último. Pero misteriosamente los exámenes Chunin no fueron cancelados. Aparentemente, el ayuntamiento estaba demasiado ocupado aprobando nuevas leyes y aumentando su poder como para siquiera considerar asuntos oficiales ninja como elegir un nuevo Hokage o cancelar los exámenes. Naruto miró sombríamente y se aseguró de memorizar todas las nuevas leyes. 3. Notas del autor. Orochimaru ha estado obsesionado con coleccionar ninjutsu desde siempre. En mi opinión, eso significa que ha adquirido algo. Y dado que se nos muestra a otros usando o preparándose para usar técnicas suicidas, bueno, él también conocería algunas de ellas. No estaría exactamente entusiasmado con usarlos, pero una vez que se encuentre en un escenario sin salida, los tendría disponibles para retirarlos. Además, hay muchos fracasos por cada éxito en la búsqueda de algo tan esquivo como la inmortalidad. Un genio, como nos dicen que es Snake Sannin, habría encontrado una manera de convertir algunos de esos fracasos en un éxito provisional. La técnica fallida específica de inmortalidad /diagonal suicidio que utilizó en este capítulo se basa en el hecho de que el cuerpo, cualquier cuerpo, tiene el material para replicarse millones de veces. Este material está basado en los órganos reproductivos, y tanto los niños como las niñas tienen su versión. Entonces, bueno, posee eso y de repente hay millones de copias potenciales de ti corriendo. El inconveniente es que esas copias son permanentes y algunas personas no saben cómo compartir el poder. En realidad, no hay muchas personas a las que les iría bien con 1.000.000 de hermanos idénticos dando vueltas. Pero a los egoístas y egoístas les resultaría más difícil adaptarse que a la mayoría. Aún así, debes admitir que ni siquiera el clan Kitsune estaría preparado para lidiar con cientos de Orochimarus corriendo repentinamente por el lugar. Por supuesto, pasaron más tiempo matándose unos a otros que cualquier otra cosa. Y supongo que realmente debería explicar el Sharingan cambiado. De forma. No. Lo haré en el próximo capítulo. Capítulo 68. El examen de la marmota. Capítulo 68. Por la Lionheart. 3. Me sorprende que más gente no haya notado la obvia referencia a Darth Vader en el último capítulo. 3. En serio, informó Naruto. Sarutobi muere en casi cada reinicio, no hacemos todo lo posible para salvarlo. Pero esta es la primera vez que vemos cuáles son las consecuencias de eso, y todo es una toma de poder por parte de esos viejos asesores suyos y el miembros civiles del consejo. Gente aterradora. Naruto sacudió la cabeza mientras miraba sus copias de las nuevas leyes, y es obvio que han estado esperando que él muera por mucho tiempo,
solo para poder sacar algunas de estas cosas en su ausencia. El tercero Hokage nombró a sus dos compañeros de equipo de sus días Genin como sus asesores, y desde entonces se han opuesto a él en prácticamente todos los temas, más tiempo del que yo llevo vivo. El chico suspiró, se inclinó hacia atrás y lanzó sus manos detrás de su cabeza. Pero lo aterrador es que, así como un ninja adquiere experiencia luchando en el campo, y si sobrevive se vuelve más peligroso, estos dos han acumulado casi un siglo de maniobras políticas y calumnias. Mi patrocinador en la corte del Señor del Fuego tuvo cuidado de señalarme que cuanto mayor es un político exitoso, más aterrador y peligroso es. Y estos dos asesores son tan viejos como Sarutobi. No solo eso, han estado en política tanto tiempo como él. La única persona con su por experiencia, quien tenía ganas de oponerse a ellos era el mismísimo tercer Hokage. Ninguno de sus otros rivales tiene nada parecido a su habilidad. Y eso, sumado a sus ideas equivocadas, es un problema real. Entonces, ¿qué están haciendo los viejos murciélagos? Anko dijo arrastrando las palabras, apoyándose en el brazo del sofá mientras comía dango de un palo. Había vuelto a la hora de la conferencia del clan, así que todos se habían reunido. Bueno, consideró el chico, levantando papeles a diestro y siniestro, déjame decirlo de esta manera, se han opuesto a que seas ninja desde que Orochimaru desertó, y yo, desde que nací, he defendido nuestras muertes como elementos poco confiables, son fanáticas totales de Sasuke y realmente aman a ese viejo halcón de guerra Danzo. Les gustaría convertir este lugar, junto con él, en otra aldea sangrienta como Mist. Realmente les molestó que Sarutobi prefiriera soluciones pacíficas. Se palmeó la cara y empezó a frotarla con las manos para quitarse el estrés. Básicamente, si Sarutobi quisiera una cosa, estos muchachos están presionando por todo lo contrario en todos los departamentos. Y siempre lo han hecho, lo que me asusta, ya que el tercer Hokage nos ha llevado más tiempo que todos los demás Hokages combinados y todavía estamos alrededor y cerca del superior de nuestro montón, por lo que debe estar haciendo algo bien. Estaría más preocupado si el Señor del Fuego estuviera escuchando a la embajada que estos tipos han enviado a su corte. Pero hasta ahora los tiene calmados. El niño se apoyó en un brazo, recogió uno de los papeles de la ley y lo dejó caer sin fuerza sobre el escritorio. El consejo siempre ha sido una molestia para el Hokage, pero Sarutobi lo toleró. Solo que nunca ha sido tan poderoso como estos dos lo están haciendo desde que murió. Entre su casi siglo de experiencia y estas nuevas leyes que están aprobando, aplastaría a cualquier nuevo Hokage de reemplazo. Además, este tipo Danzo me asusta. Nunca me importó la política antes, pero él tiene estos dos asesores en su bolsillo y más maniobras políticas detrás de escena de las que la mayoría de los tipos sabrían qué hacer. Es peligroso y tiene su propio ejército privado que lo respalda y del que nadie sabía hasta ahora, y guardar secretos de esa magnitud en una aldea ninja habla de una habilidad aterradora. Tsunade sintió. Me he encontrado con él antes. Una vez, en el pasado, básicamente quería que le cediera todos los derechos de voto de mi clan, y nuestras tierras y todo lo demás también. Intentó la acción directa, el soborno, darle la riqueza y la influencia de mi clan y él trabajaría para garantizar mi libertad, e incluso tratando de obligar a matrimonios concertados a una selección de sus compinches. Al ver que tenía las vistas atónitas del clan sobre ella, incluida su aprendiz original Shizune, el Sannin simplemente se encogió de hombros. Ha hecho más de 30 intentos que de 3, desde emborracharme para intentar acostarme, hasta intentos más románticos. Ninguno de ellos se acercó siquiera antes de que le machacara el polvo a su último Romeo. Pero últimamente, ¿cuándo? He estado trabajando en la reconstrucción de extremidades y la reparación de viejos daños de batalla para mejorar las vidas de los ninjas retirados de Konoha, quería que las técnicas se usaran solo en él, y eligió recompensar a sus aduladores. El médico legendario le dirigió una sonrisa cansada a Tayuya, quien resplandecía, ya que acababa de obtener el estatus de médico oficial a los ojos del clan después de desarrollar una técnica de regeneración ósea basada en su estudio de la capacidad de linaje de Kimimaro para hacer crecer y manipular los huesos de su cuerpo. No era un robo de línea de sangre completo, todavía no, pero ya tenía una aplicación médica masiva, resolviendo una debilidad a largo plazo de las artes médicas ninja. Diablos, ya podría restaurar una fuerza considerable a los cuerpos viejos, haciendo que los huesos fueran fuertes y fuertes nuevamente, redujo algunas de las debilidades de la vejez.
De ninguna manera todo, hubo daños en los órganos y cosas, pero hizo mucho. Estaban planeando probarlo en Serutoubi en los próximos 2 reinicios para ver cuánto, porque no solo debería tener un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida del tipo, sino que debería hacerlo mucho más difícil de matar cuando apareciera el próximo Orochimaru. Persiguiéndolo si Serutoubi no fuera físicamente más débil que un genin. En este punto, planeaban usarlo con Danzo y los 2 asesores, nunca. Pero nadie sabía cómo rechazar a Serutoubi si insistía. Probablemente, si no podían darle el tratamiento sin ocultárselo a esos cretinos, dejarían de dárselo al Hokage. No fortalecer a sus enemigos era un gran problema para el clan Kitsune. Shizune silbó, impresionada con la audacia del hombre. Si pudiera controlar las técnicas en las que hemos estado trabajando, tendría a todos los ninjas retirados o discapacitados en sus bolsillos, dispuestos a hacer cualquier cosa por él para adquirir tus servicios. Sería dueño de esta ciudad en poco tiempo. Tsunade asintió con seriedad. Mientras que si yo intentara las mismas tácticas de presión que él haría, tratando de forzar la influencia controlando mis propios tratamientos, me llevaría ante el Consejo por violar los mismos estatutos de poder, resulta que ha estado desobedeciendo eso. Ejército privado suyo. Solo que de alguna manera se las arregla para salirse con la suya, y yo no lo haría. Naruto se desplomó, sosteniendo su barbilla entre sus manos y frunciendo el ceño. Y Serutoubi muere en casi cada reinicio. Incluso si lo salvamos de eso, todavía es viejo. Morirá en algún momento, y parece que estos tipos sobrevivirán a él. Así que estamos viendo el futuro de Konoha aquí en lo que quiero hacer con ello. El clan se estremeció. Eso fue espantoso. Naruto suspiró, levantándose y haciendo 1000 clones. Muy bien. Chicos. Vayan a leer las leyes de esta aldea. Todas ellas. Veamos si podemos conseguir algún tipo de base legal para detener la toma de control de estos tipos. No me apetece luchar contra los ninjas de nuestra propia aldea solo para salvarla. De unos cuantos viejos locos por el poder. Bien. Los clones gritaron, parpadeando hacia una colección de viejas colecciones de discos y bibliotecas polvorientas, tratando de sonar más emocionados de lo que se sentían al respecto. Entonces, ¿cómo terminaste cambiando de forma un Sharingan? Ino presionó, cambiando el tema a uno que encontró más interesante. Supongo que debido a que el Sharingan era parte de su cuerpo, incluso por un corto tiempo, tiene experiencia usándolo, por lo que sabe cómo debería funcionar y, por lo tanto, podría haber encontrado inconscientemente una manera para que su cambio de forma hacerlo funcional. Shizune especuló. Muy parecido a cuando tenías que comer conejos para aprender a convertirte en uno, coincidió el Kyuubi. Realmente no puedes tomar cualquier forma, tienes que tener alguna conexión, una comprensión innata de cómo funciona esa forma, por así decirlo. Entonces, cuando trasplanté el Sharingan hace mucho tiempo, se preguntó Naruto en voz alta. La regeneración de tu cuerpo habría funcionado tratando de integrarlo, respondió el espíritu zorro, bostezando. Y eso te habría puesto en el camino de memorizar cómo funciona, para luego copiarlo. Pero me sorprende que lo obtuviste de un simple trasplante, a menos que lo hayas tenido durante meses. Por lo general, se necesita más información que eso. Ahora lo entiendo, el niño gritó en voz alta, golpeando su puño contra su palma. Porque no sé cuánto tiempo después, tuve todos estos antojos de tener y usar un Sharingan de nuevo. Era casi incontrolable. Era todo lo que podía hacer para no salir corriendo y golpear a Kakashi o Sasuke en la cabeza para robarles el suyo otra vez. Yo atribuya eso a que el Sharingan es adictivo. Puede ser. La diableza bostezó una vez más. Pero también puedo ver tu naturaleza astuta queriendo familiarizarse más con esos ojos para poder copiar los poderes de la línea de sangre sin los años adicionales de juntar las funciones a partir de información incompleta. Aún así, se movió en su lugar para encontrar un lugar más cómodo en su cojín. Deberías experimentar para ver si puedes aprender a mover los ojos y las partes relevantes, o si siempre tendrás que mover todo el cuerpo. Sharingan. Naruto activó los ojos, luego se miró a sí mismo, sonriendo tontamente cuando vio su propio cuerpo allí. Luego su rostro se aflojó y dijo babeando, el cuerpo cayendo sin fuerzas. Naruto. Todos sus ángeles gritaron preocupados.
3. Sorprendentemente, con todos los médicos expertos involucrados, fue Hana quien descubrió el problema. Muchos de ellos, a su vez, habían decidido revisar su mente con las técnicas del clan Yamanake cuando se diagnosticó que su cuerpo estaba perfectamente sano. Pero fue ella quien hizo la conexión entre el intenso tráfico de sus sentidos y la virtual inactividad de su pensamiento superior. A partir de ahí pudieron determinar el problema. La gran desventaja del Sharingan, además de su requisito de activación, era que acaparaba recursos, acaparaba porciones cada vez mayores de la capacidad de procesamiento y la memoria del cerebro para funcionar, y no las liberaba sin un reinicio externo. Simplemente apagarlo no fue suficiente. Además, mientras operaba, continuamente arrojaba impulsos, programando a su usuario para que invocara sus funciones para cada vez más tareas, haciendo que el portador dependiera cada vez más de él para todo lo que hacía. Esto se puede aprovechar. Cuanto más lo usaba uno, mayor porción del potencial de su mente subvertía hacia sus propias tareas y subrutinas, liberándolas solo cuando el Sharingan mismo estaba desinstalado era la única palabra adecuada para ello. Normalmente, la mente tiene un poder de procesamiento y una memoria tan vastos que este drenaje podría tolerarse, hasta cierto punto, aunque la persona mostraría signos crecientes de comportamiento aberrante, lo que gradualmente conduciría a la locura. En el caso de Naruto, esto fue mucho más extremo de lo normal. Dado que el Sharingan se otorga a sí mismo una mayor prioridad sobre los recursos de su mente que sus propios pensamientos, se puede crear un fenómeno que el Sharingan siente una necesidad infinita de analizar y, por lo tanto, consume todos los recursos mentales para siempre. Un usuario de Sharingan que se enfrente a tal cosa encontrará su mente atrapada en un bucle infinito, incapaz de responder a nada más, y si se le deja solo, morirá gradualmente de hambre. Naruto, por suerte o por desgracia, descubrió esto más o menos por accidente simplemente mirando las bolsas de su cinturón con los sellos especiales de almacenamiento de acceso rápido que había creado. Cuando el Sharingan los vislumbró, comenzó a tratar de descifrar lo que sentía que era la naturaleza subyacente del universo y comenzó a analizar esto, una tarea mucho más allá de toda comprensión mortal. Así que congeló su mente, bloqueando todos los recursos, vinculándolos a una tarea que no podría completarse en un número infinito de vidas. Los ojos de la rueda copiadora habían tomado un control tan fuerte de la mente de Naruto que nada de lo que pudieran hacer podría romper el control. Entonces, un mes de intentos fallidos más tarde, Ankou se vio obligado a declararlo médicamente no apto para continuar con el examen de Chunin, lo que obligó al reinicio, lo que afortunadamente para todos reinició su mente. Había un temor sustancial de que no lo haría, ni siquiera apagando los ojos habían ayudado, ya que los nervios de apoyo ya habían atado su cerebro a tareas prioritarias de las que no lo liberarían, y Tsunade no había estado dispuesta a lobotomizar a Naruto, cortando sus nervios ópticos y varios lóbulos, para intentar una cura cuando el reinicio